Ustedes me dicen si se ve. A ver, vamos a hacer me dicen si se ve, se puede ver. Sí, se ve. Muy bien, entonces, a ver dónde hemos quedado la anterior. Bueno, hemos visto las teorías. Sí, por acá. Ah, muy bien, ¿no? Nos toca acerca sobre lo que es la evaluación de los estudiantes, ¿ya? Esa relación entre docente y educando es muy importante también, ¿no? Tener una idea. Yo sé que todos ustedes tienen ya esa experiencia en relacionar entre los docentes, o sea, entre el docente y el estudiante, ¿no? No es tanto de manera vertical, sino es más bien bilateral, ¿no? Generalmente hay que tomar muy en cuenta esa relación entre el docente y el estudiante o los estudiantes, una relación de bilateral, ¿no? Donde sí, entre todos aprendemos, ¿no? Tanto el docente aprende del estudiante y el estudiante aprende también del docente, ¿no? Es una construcción, como dice Pablo Freire, el aprendizaje es una construcción eh, colectiva, conjunta, ¿verdad? Entonces, la evaluación entre docente y estudiante, vamos a leer este pequeño párrafo, ¿no? Dice, para la asignatura del curso se consideran las siguientes actividades, ¿no? Informes de lectura a las respuestas de cada pregunta, ¿no? Ver lecturas asignadas por cada unidad, que se traduce en la realización de los trabajos de la investigación personal. Esta puede ser grupal también o pueden ser también exámenes escritos. Ustedes ya eso lo saben, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, diremos, de informes de lectura o controles de lectura, como suele decir, es importante también que los controles de lectura estén, diremos, de acuerdo el volumen esté de acuerdo al, a la realidad, por decir, de los estudiantes, ¿no? Y tienen que estar bien contextualizados también, ¿no? Entonces, los informes de lectura tiene que tomar en cuenta sobre las unidades que se dan al caso, ¿no? Entonces, esa es una experiencia, por decir, de cada uno de ustedes, tanto como docentes o estudiantes, ¿no? Entonces, será de acuerdo a las temáticas, ¿no? Que se puedan ver, ¿no? Y las investigaciones personales también es importante hacer una evaluación. Su análisis, por ejemplo, en un informe, el análisis del educando, ¿no? Su forma de lectura, su interpretación de la lectura, también es importante analizar. Y preguntarse siempre, pero ¿por qué de esta manera has respondido, ¿no? ¿Cuáles han sido las razones que tú has interpretado, ¿no? sobre esta lectura, ¿no? Puede ser la lectura, diremos, que haya contestado o haya respondido o haya entregado su informe de acuerdo a su interpretación de la lectura. Entonces, eso también es motivo de evaluar, ¿no? Hay alguna razón para que interprete de esa manera, ¿verdad? Entonces, es importante también preguntar al estudiante, no decir que el docente es el que sabe, yo sé, tú interpretaste mal, tu informe está realmente mal, ¿no? Entonces hay que leerlo por cada informe de cada estudiante, hay que darle una lectura con un análisis, diremos, como el anterior en la teoría nos dice, ¿no? Que tiene que ser, diremos, de un análisis crítico, ¿no? Si es un análisis crítico, ¿no? O es un análisis, una interpretación descriptiva, ¿no? Entonces, todo eso, ¿verdad? Y por eso es bueno siempre, todo informe de lectura, es bueno socializar en el aula, ¿no?
Entonces, a ver, decir, por ejemplo, a ver, joven o señorita, usted ha interpretado de esta manera, a ver, coméntenos, ¿no? Que pueda realmente decir, por decir, compártanos tu lectura, tu informe, ¿no? Eso es importante. Y otra señorita, otro educando dirá, pues, yo he interpretado de esta manera, al menos yo lo he entendido de esta manera, ¿verdad? Entonces, eso es lo lindo, ¿no? Eso es lo hermoso, diremos, en un aprendizaje constructivo, ¿verdad? Colectivo, ¿verdad? Entonces, de manera grupal, uno se da cuenta que, ah, mira, yo no lo había entendido así esta lectura, o el otro dirá, no, yo he entendido de esta manera. Entonces, eso es enriquecer, ¿no? La lectura y además a partir de eso también se puede comentar y argumentar, ¿no? Y es interesante en ese sentido. No sé si ustedes han tenido esa experiencia así, quizás de seguro que sí, ¿no? Entonces, esa experiencia es muy, muy lindo, ¿no? Tener así un comentario, ¿verdad? Creo que están ingresando recién. A ver, vamos a tratar de aceptar. Ya, ahora sí, ¿no? Saludarles a los que recién han llegado. Entonces, estamos iniciando con nuestra clase. Se escucha, ¿verdad? Sí se escucha, licenciado. Ya, muy bien. ¿Cómo estamos? Mm, Ya, seguimos, ¿no? Como estuvimos diciendo, todo informe de lectura, los controles de lectura, tienen que ser socializados, ¿no? Entre el docente o la docente, entre el estudiante, ¿no? Tiene que ser una evaluación de manera o un aprendizaje de manera colectiva, ¿no? Dijimos entre el estudiante y el docente, y además también tiene que ser bilateral, ¿no? Ya no estamos con esa pedagogía tanto tradicional, ¿verdad? Una pedagogía tradicional es donde el docente es el que sabe y los demás no, el educando no, ¿verdad? Eh, ya, entonces seguiremos. No sé si hasta ahí hay algún comentario, mientras puedo admitir que están ingresando recién. Aquí podemos dar también una lectura. No sé si alguien quiere dar una lectura a este primer parrafito. ¿Hay alguien que quiere dar lectura? Sí, licenciado. ¿Sí? A ver, las prácticas. Aportes que las y los estudiantes deben realizar durante el curso se tomarán en cuenta para su evaluación, el conocimiento y las habilidades y valores del estudiante. Se calificarán los siguientes criterios e indicadores como ser en los conocimientos, las pruebas escritas, las presentaciones de los trabajos escritos con participación, habilidades y valores. Se calificará la conducta, puntualidad y creatividad en las exposiciones, que es parte de la evaluación, y lo traducimos de la siguiente manera. Muy bien, entonces hasta aquí reflexionaremos, pero permítanme, hay algunos que están ingresando recién. A ver, ¿cómo es esto? Ya. Entonces, muchas gracias por la lectura, muy bueno. Entonces dije las prácticas, ¿no? O sea, los aportes de los educandos, ¿no?
deben realizar durante el curso, ¿no? Que se realizan durante el curso, se tomarán en cuenta para su evaluación. En primer lugar, el conocimiento, ¿no? Y las habilidades y los valores del estudiante. Es importante, ¿no? Tomar muy en cuenta el conocimiento. ¿Qué será el conocimiento? Alguien, antes de poder entrar al ejemplo, un poquito teorizaremos qué es el conocimiento. ¿Qué será el conocimiento? ¿Alguien me puede decir qué entendemos por conocimiento? Entonces, si nos damos de cuenta, quizás podemos ir al diccionario, no sé, pero el conocimiento no es más que, hay dos tipos de conocimientos, ¿no? El conocimiento es el saber, ese saber que uno se ha alimentado, diremos, durante su aprendizaje o en el desarrollo de su aprendizaje en su vida, eso es el conocimiento, ¿no? Conocer, es el saber, ¿no? El que sabe, el que conoce, ¿no? En Aymara, ¿cómo sería? El yatiri, ¿verdad? El que sabe, el que se la sabe, ¿verdad? Entonces, hay dos tipos de conocimientos, ¿verdad? ¿Alguien puede decir esos dos tipos de conocimiento? Bueno, al menos se sintetiza así, ¿no? Ya, primero hay un conocimiento empírico y el otro es el conocimiento científico. Al menos así lo cataloga Mario Bunge, ¿no? En su texto Teoría del Conocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿el conocimiento empírico qué es? ¿Qué será el conocimiento empírico? Yo quisiera que ustedes participen también, aunque vale equivocarse, somos estudiantes, estamos aprendiendo, entonces no hay por qué entre nosotros, ¿verdad? Sería aquel que se lo adquiere con la experiencia mm, empírico. Exactamente, claro que sí. Entonces, el conocimiento empírico es todo lo que aprendemos. ¿Se ve, no ve Por admitir, estoy cerrando un poquito. Se está viendo, ¿no? Todo este párrafo. Sí, Sí, licenciado, se ve. bien, ya. Solo por admitir a algunos que están llegando recién. Entonces, el conocimiento empírico es toda esa experiencia que hemos aprendido, incluso desde que nacemos, ¿no? Desde que hemos nacido, ¿no? Hemos visto la luz, vamos a decir. Entonces, uno aprende, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño, no sé, pongámoslos un año y medio o 2 añitos, ¿verdad? El niño, cuando está en esa etapa de estar gateando, vamos a decir, y encuentra un interruptor o un enchufe, ¿no? Y tú le dices, y el niño o la niña siempre está en esa etapa de curiosidad, ¿no? Y está curioseando, y cuando su dedito quiere meter al orificio, diremos, del enchufe, y tú le dices, pero no, 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 cuidado, aquí no tienes que meter tu dedito, ¿no? Como se dice, como una mamá dice o alguien, achichiu te va a hacer, ¿no? Te va a doler, no hay que meter. Como que el niño parece que entiende, entonces, y un momentito estás distraído en algo y el niño lo ha metido su dedito, ¿no? Entonces se hace agarrar con el corriente, ¿no? Y le pasa la energía eléctrica y el niño empieza a llorar, ¿no? Y después tú dices, pero yo te dije que no tienes tu dedo ya, esto es lo que te ha pasado. Entonces el niño aprende. Al día siguiente, o qué sé yo, le dices, a ver, mete aquí tu dedito, su manito va a poner hacia atrás, va a decir, no, no voy a poder meter. Aunque no hablara, el niño aprende. Entonces aprende a partir de su propia experiencia. Ese es el conocimiento empírico. ¿Qué más puede ser el conocimiento empírico?
Es todo lo que aprendemos a través de nuestra experiencia. Eso hay que evaluar también al educarlo, o sea, al estudiante. Por ejemplo, un joven, eh, sí, el joven albañil, por ejemplo. Si nosotros vemos a la ciudad del Alto, la ciudad de La Paz o en la zona sur, ni qué decir, muy bonitas casas, ¿verdad? Las construcciones de las casas, ¿no? Entonces, ahí, ¿quiénes construyen? El albañil, ¿no? Esas personas que construyen no han ido a la universidad, ¿verdad? No han ido a la academia, sino han aprendido a partir de su propia experiencia, ¿no? Entonces, primero entran como ayudantes a cargar cemento, arena, qué sé yo. Entonces, a pasar ladrillos, ¿no? Y aprenden. No es rápido. 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Dependiendo de cada habilidad que tenga, ¿no? Los jóvenes, uno aprende, ¿no? Y algunos aprenden quizás en 1 año, otros en 2 años, otros en 3 años, otros quizás en 5 años. Para construir esas casas, ¿no? En el Altos de 100, como es aniversario también, es por cierto, felicitar a todos los salteños y alteñas que viven en la ciudad del Alto, ¿no? Por esta semana de aniversario, ¿verdad? Entonces, estaba escuchando yo en la noticia, ¿no? Esas casitas tan lindas, como dicen, cholet, algo así. Entonces, que en el último piso hay como una especie de chalet, ¿no? Bonitas casas, ¿no? Es como que le ha dado realce. Pero ¿quién construye el maestro albañil? ¿No? No es un arquitecto que haya construido. Puede ser el plano de construcción haya hecho un arquitecto, pero la construcción, la mano de obra, lo han hecho las personas, esos jóvenes, esos señores que han construido, ¿verdad? Sin ir a la academia. Entonces, todo eso es un conocimiento empírico. Hasta se ha vuelto en maestro, en catedrático de la construcción, ¿no? Eso también se debe evaluar al estudiante, ¿verdad? O la música, o el manejo de los instrumentos. Generalmente no tenemos una escuela de música, salvo una, ¿no? Aquí, que yo conozco, en la avenida eh, 6 de agosto, ¿no? En la casa donde es España, creo que es, entonces ahí en el Conservatorio de Música, pero una mayoría al menos así de jóvenes, de señores que tocan la banda, ¿no? Son producto del conocimiento empírico. Imagínense. Sastre, por ejemplo, los costureros, modistas, ¿no? Los sastres aquí en el Alto, más que todo en la ciudad, creo que es más conocido por la Garita de Lima, por esas calles donde venden telas, ¿no? Aquí en la 16 de julio también. Entonces, hacen los trajes, ¿verdad? De varones especialmente. Entonces, todo eso es producto del conocimiento empírico, ¿verdad? Las señoras también, ¿no? Las señoras que preparan el alimento, la cocina, qué sé yo, cuando se hacen degustar, muchas de esas personas también han aprendido a sobre la alimentación, a construir exquisitas comidas. Entonces, eso es también producto del conocimiento empírico, ¿verdad? O los tejidos, ¿no? Y tantas cosas podemos nombrar. Todo eso es también un aprendizaje producto de la experiencia, ¿ya? Y algunos dicen matando se aprende, pero lo aprendido al final, entonces todo eso es conocimiento empírico, ¿verdad? ¿No? Los mecánicos, qué sé yo, que cambian las llantas, no sé. Entonces, todo eso es conocimiento empírico. Y muchas familias, ¿no? Viven del conocimiento empírico, ahí está, viven del conocimiento empírico, ¿no? Los costureros y todo eso, ¿no? Los artesanos, los bordados, ¿no? Recién nomás en la entrada del carnaval, ¿no? Se ha podido observar a través de los medios de comunicación
los trajes, ¿no? Todo eso, esos artesanos lo han aprendido a través del conocimiento empírico. De ser así, yo creo que eso es importante, ¿no? Por ejemplo, los agricultores en el altiplano, un joven agricultor, una señorita que sabe, diríamos, todos los saberes del área rural, del altiplano, por ejemplo, la lectura de eh, la lectura, por decir, de la cosmovisión andina, por decir, ¿no? Todo eso es producto del conocimiento empírico, el que sabe, ¿no? Entonces, de ser así, si eso es el conocimiento empírico, entonces, ¿qué es el conocimiento científico? ¿Alguien puede decirme qué es el conocimiento científico? Bien, entonces, a saber, entonces el conocimiento científico sería todo lo que aprendemos en la universidad, así de sencillo. Porque ya no es lo mismo, ¿no? Un universitario que ya tiene la matrícula universitaria, ya pertenece al sistema universitario, que aquel joven que no pertenece al sistema universitario. Aquel joven albañil, por decir, ¿no? Que trabaja todos los días, no es lo mismo que aquel joven que está en la universidad. En la universidad es una construcción de conocimientos teóricos, ¿no? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es ciencia? ¿No? La ciencia es todo ese conjunto de conocimientos, ¿no? Adquiridos, teóricos y sistematizados en un momento dado, ¿no? Del saber, y eso se da en la universidad, ¿no? Entonces, todos los que han pasado por la academia universitaria del sistema de educación superior, entonces, pues adquieren ellos el conocimiento científico, ¿verdad? Por eso se hace artículos, monografías, investigaciones, ¿no? ¿No? Entonces, todas esas investigaciones realizadas en la academia, ¿no? Son, pues, se puede evaluar y se puede decir que son conocimientos científicos, porque se hace ciencia. ¿Dónde se hace ciencia? ¿No? Se hace en la universidad, ¿verdad? Ahora, no en las cuatro paredes, ¿no? Sino es cuando una persona tiene la matrícula universitaria y puede salir con ese reconocimiento, puede salir al campo, puede salir a las plazas, no sé, a las ciudades, a las aldeas, ¿no? A hacer a investigar, ¿no? De manera sistemática, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que evaluar y ese es el conocimiento científico, ¿no? No es el conocimiento científico solamente los científicos grandes, ¿no? Como Einstein, qué sé yo, como Fernand Saussure o otros cientistas como Skinner, no, no solo eso, sino todo estudiante, ¿no? Docente y estudiante que pertenece al sistema universitario, tiene la matrícula universitaria, tanto el docente como estudiante, ¿no? Entonces hace o debe hacer o está en su deber o en su obligación, se vale el término, de hacer ciencia. Y cuando hace ciencia, pues ha adquirido el conocimiento científico. Entonces, todo ser humano, ¿no? Más que todo universitario, el docente, tanto el estudiante como el educando, entonces tienen, por un lado, el conocimiento empírico y por otro lado, el conocimiento científico. Los dos, ¿verdad? Eso es importante y por eso en la evaluación se dice, hay que evaluar de un estudiante todo su conocimiento empírico y también su conocimiento científico, hay que construirla, ¿no? Hay que guiar, hay que orientarles a tener ese conocimiento
científico, ¿verdad? Ahora, dentro del conocimiento científico, hoy por hoy también hay muchos educandos, ¿no? Hay que ser realistas también en ese sentido, producto del Internet, muchas veces copian y pegan y creen que eso es el conocimiento científico. No, eso es plagio, ¿verdad? Es un plagio, es un attach, o es una copia de copias, entonces eso no es construir un conocimiento científico, ni siquiera empírico, ¿verdad? Entonces, porque no ha aprendido nada, ¿no? Ni siquiera empírico. Por lo menos el joven que aprende a construir se esfuerza, trata de aprender, porque dice, ya no quiero ser ayudante, ya no quiero ser el ayuco, entonces ya trata de aprender y porque se da cuenta que un día va a tener su familia, su esposa, entonces aprende, entonces ya tiene ese conocimiento empírico, ¿no? Pero el plagio, qué sé yo, la copia, entonces, eso no, ¿verdad? Eso no es el conocimiento empírico, eso es un engaño, se engaña a sí mismo y además también en el sistema universitario es penado, ¿no? Inclusive en algunas instituciones pueden ser expulsados, ¿verdad? En algunas casas de educación superior, por ejemplo, no se admite, ¿verdad? Aquí en la misma universidad, según los reglamentos, todo plagio tiene cero, ¿verdad? Y si incurre la segunda vez o la tercera vez, es motivo de expulsión del sistema universitario, ¿no? En algunas universidades o en algunas casas superiores de educación superior, entonces, pues tienen sus reglamentos y si es por segunda vez o por tercera vez, ya pues lo expulsan del sistema universitario por hacer plagio, ¿verdad? Es un poco duro esta parte. ¿Por qué? Porque ya no es, pues, eso no es hacer ciencia, eso ya no es hacer investigación. Entonces, por eso es importante al estudiante siempre llamar la atención cuando veas un informe o una investigación o un trabajo, no una monografía, qué sé yo, o un artículo, cuando no se cita a los autores, llamarles la atención. Y eso se evalúa, ¿no? Sin una nota, ¿verdad? O a lo mucho, pues darle un punto, ¿verdad? Entonces, y es bueno siempre llamar la atención, ¿no? Y al estudiante dirá, no sabía que era así, que este, que lo otro. De entrada, ¿no? En el sistema de evaluación es importante hacer notar, se evaluará el conocimiento y el conocimiento es esto. Hay dos tipos de conocimientos para sintetizar. Yo sé que hay muchos, ¿no? La epistemología es conocimiento, pero podemos tratar, pero se sintetiza en dos, conocimiento empírico y conocimiento científico. O como alguien dice, hay una ciencia empírica, una ciencia científica, ¿verdad? Y ciencia es todo ese conjunto de conocimiento, ¿no? ¿Verdad? Eso es importante hacerles notar y decir cuándo es conocimiento científico. El plagio no es conocimiento científico. Entonces, el estudiante tiene que saber de entrada, de ingreso, para que no diga después, no sabía que copiar del internet o copiar de un texto, qué sé yo, sin citar, es plagio. No sabía, ¿verdad? Entonces, yo he tropezado con eso y estoy seguro que ustedes también han tropezado con eso, ¿verdad? Y las habilidades en el segundo, ¿no? Habilidades y valores del estudiante, ¿verdad? Las habilidades, ¿qué serán las habilidades? Las habilidades tienen que ver con todo, esa hermenéutica que tiene cada estudiante, ¿verdad? ¿No? Una hermenéutica de poder interpretar, ¿no? Una lectura de texto, por decir, ¿no? O de poder enseñar, ¿no? De poder transmitir lo que ha entendido, ¿no? Y se da modos, ¿no? Traer toda la creatividad que uno pone, ¿verdad? Las habilidades es muy importante también, ¿verdad? Tomar en cuenta del estudiante, ¿no? Y los valores del estudiante. Los valores es la ética, el comportamiento, la puntualidad, tantas cosas que podemos decir, ¿no? El respeto, ¿verdad? El respeto a sus compañeros, ¿no? El respeto al docente o viceversa, ¿no? El docente también es muy importante
no perder los valores. Muchas veces cuando uno es docente, también uno dice, ya soy docente, ¿no? Ya soy catedrático de la universidad, ¿no? Y se olvida, diremos, de su vida universitaria, ¿verdad? Entonces aquí es muy importante en los valores tomar en cuenta la empatía, ¿verdad? Que ponerse en el lugar del otro, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿no? La humildad, ¿verdad? Entonces, que debe tener el estudiante y también el docente, ambos, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, estos son, diremos, los criterios muy importantes o indicadores que debemos tener muy en cuenta cada docente. Se calificará los siguientes criterios y indicadores, como ser conocimiento, que ya lo hemos explicado, las pruebas escritas, que no debemos incurrir al plagio para entender mejor, pero su manera de escribir, ¿verdad? ¿Ya? Es importante la redacción, las presentaciones de los trabajos escritos, ¿no? Con participación, habilidades y valores, se calificará en los valores su conducta, la puntualidad, la creatividad en las exposiciones. Las habilidades tiene que ver mucho con la creatividad, ¿no? Que es parte de la evaluación. Y lo traducimos de la siguiente manera. Con esto vamos a ver, ¿no? Ahí está, en, en números, ¿verdad? Entonces hemos dicho dos, muy importantes. Conocimiento sobre 50. Este es un ejemplo. Ustedes pueden tomarlo o pueden hacerlo de otra manera en su sílabo o en su programa académico, ¿no? Cuando presentan. De seguro que cada uno de ustedes, si tratáramos de recoger sus experiencias, lo hacen de otra manera. Algunas instituciones, ¿no? Así como en la universidad, por ejemplo, tienen su sistema, ¿no? Dice, por lo menos califiquen casi bajo estos criterios, bajo estos indicadores, ¿no? Entonces, estaba preparando estas dos, ¿no? Conocimiento, 50 puntos. Todos esos conocimientos que habíamos explicado, ¿no? Individual, pero dentro del sistema académico, o sea, dentro del sistema universitario. ¿Eh? Y habilidades y valores, los dos unimos, ¿no? Toda esa creatividad que tiene el estudiante para poder exponer y los valores, el respeto, todo eso, su conducta, todo, 50 puntos. 50 más 50, 100 puntos. Ahora, ¿cómo los desarrollamos? ¿Bajo qué indicadores tomamos en cuenta? Dentro de 50 puntos podemos ver el trabajo individual, ¿no? Si es plagio o no es plagio, 10 puntos. Una prueba parcial, ¿no? El examen escrito puede ser oral, no sé. Entonces, 10 puntos. Ahí está, hay 20 puntos. Una prueba final puede ser otro examen sobre 15 puntos. La exposición, su manera de exponer, ¿no? Eh, sí, ¿no? Su fluidez en la oratoria, qué sé yo, ¿no? Entonces, 15 puntos. Total, 30, 50 puntos. Todo esto sería el conocimiento que debemos evaluar, ¿no? Aquí estará como eje transversal todo su conocimiento empírico y su conocimiento científico. ¿Cómo lo articula el estudiante? ¿Verdad? Entonces, no tiene que ser, por ejemplo, en las pruebas escritas, qué sé yo, no es necesario, ¿verdad? Que pueda responder de manera memorística el estudiante, ¿no? Bueno, hay preguntas cerradas y preguntas abiertas, ¿no? Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, por otro lado, las habilidades y valores sobre 50 puntos. La creatividad de la exposición, 20 puntos, ¿verdad? Entonces, esa creatividad. Algunos manejan, ¿no? Articulan, diremos, la expresión corporal, ¿no? El mismo, qué sé yo, ¿no? Es interesante en ese sentido, ¿no? Ahí tiene una creatividad en la exposición, ¿no? O traen algunas imágenes, no sé, las diapositivas o, o, bueno, alguna otra creatividad con tal para entender. Entonces, las habilidades son el motivo de cómo transmite
su conocimiento o comparte con los demás, ¿no? En el aula, ¿no? ¿De qué manera, verdad? Su conducta es importante también, ¿no? La conducta en el marco del respeto, si es puntual, la puntualidad y la participación. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta, yo estoy poniendo, ustedes pueden poner el número, no importa, pero según yo, diremos, a mí me gusta valorar esa creatividad sobre 20 puntos, su conducta, su comportamiento, su puntualidad a las clases sobre 20 puntos, ¿no? Y la puntualidad, la participación, 10 puntos, total 50. Entonces, verán, el estudiante, ¿no? En la evaluación, tanto en la evaluación del estudiante, tiene que conocer esto en principio. El primer día de clases, hay que entregarle su plan de trabajo, o el plan de trabajo, o como dicen algunos, el sílabo o el programa, ¿no? Del curso, de la asignatura. Entonces, y de comienzo tiene que saber. Cuando todo esto sabe, está muy claro. Y el estudiante dice, ah, no, este docente sabe lo que nos va a enseñar y nos va a guiar, ¿verdad? Esto es importante, ¿sí? Hasta aquí tenemos alguna pregunta, alguna participación de parte de ustedes. ¿Está claro? ¿Qué dicen? Sí, está claro, licenciado. ¿Hay algún aporte por parte de ustedes? Ya saben que la evaluación es un proceso y no un suceso, como dice acá. La evaluación siempre será un medio, nunca un fin, ¿no? No es para decir, esto es, ahí se acabó, sino tiene que ser siempre un medio, ¿no? Y entender tanto al educando como al docente el contexto donde se evalúa, ¿ya? ¿Hay algún aporte por parte de ustedes? ¿O hay alguna pregunta? Ya, seguimos. Ya, esto es entre el docente y el estudiante. Nos hemos ido a un aula, para ser más directos, ¿no? Ahora vamos a ver también cómo podemos evaluar, ¿no? Ustedes están en maestría, una institución, qué sé yo, a ver, nos dice, usted es maestrante en educación superior, por favor, asesórenos. Quisiera que ustedes, diremos, hagan, quisiera invitarles para que puedan evaluar una institución, una evaluación anual. Estamos fines de gestión y quisiéramos sus servicios como pedagogo o como, sí, quisiéramos de usted su aporte. También se evalúa una institución. Podemos evaluar, nos recuerdan ustedes, por ejemplo, en el ámbito de la educación, en la universidad se evalúa al final, diremos, las clases, el curso. ¿Cómo fue el docente? El docente llegó, ha sido puntual, no sé. Entonces hay unas preguntitas donde el estudiante responde, ¿verdad? Anota, ¿verdad? Se deja entender y todo eso, ¿no? De igual forma también se puede evaluar una institución, ¿no? Una evaluación institucional, ¿no? En principio, los pedagogos conocemos como FODA, FODA, ¿verdad? Entonces son las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas. Una institución también se puede evaluar, ¿por qué no? Toda institución, ¿no? Siempre merece evaluar, inclusive nuestras vidas, ¿verdad? La familia. Muchos de nosotros, quizás por ser, no sé, pues bolivianos y bolivianas, paseños, estamos tan afanados en trabajar y somos gente muy trabajadora
y no tenemos tiempo ni para evaluarnos nosotros mismos, ¿no? A fin de año, por ejemplo, en diciembre, esperamos las Navidades y el Año Nuevo, así como sinónimo de que ese día vamos a comer la picana, qué sé yo, no sé, una comidita especial en la familia, y vamos a brindar quizás, y así, pero nunca decimos, no, 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 antes de brindar, haremos una evaluación. Este año, ¿cómo nos fue? Llega el año nuevo, directo nos decimos feliz año nuevo, tengas un próspero año nuevo, ¿verdad? Entonces, pero nunca hemos evaluado nuestra familia, nuestros hijos, no hemos evaluado, no nos hemos evaluado como familia. No hemos dicho, a ver, este año, ¿qué hemos logrado? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Verdad? Entonces, muy pocas familias, ¿verdad? Evaluamos. Se evalúa para poder corregir. Ya dijimos en la anterior clase, en la teoría, toda evaluación no es para decir, te has aplazado o has aprobado. No, no es un fin, sino es para decir, ¿qué mejoramos al año? ¿Qué podemos mejorar? Mira, en esto estamos mal, realmente estamos mal. Tenemos que cambiar de conducta, tenemos que cambiar. ¿Qué mejoramos? ¿Qué estrategias tomamos para mejorar? En una institución, no sé, una institución educativa, por decir, ¿no? Eh, pongamos a ver, no quisiera como ejemplo poner la Universidad Pública del Alto. Eh, pongamos, diremos, un instituto o una ONG, un instituto pequeño, ¿verdad? De educación. Vamos a decir, un seminario, no sé, a ver, sí, un instituto. Creo que todos conocen el Instituto Berlín, por decir, ¿no? Pero no pondremos nombre, ya un instituto X de formación, ¿ya? De educación. Entonces, esa institución hay que ver, lo primero que tenemos que ver es hacer llamar a una reunión. Primero es recibir todos los informes, ¿no? Del POA, qué sé yo, diremos el director, no sé, o alguien siempre tiene un POA, ¿no? Si este año se ha cumplido o no se ha cumplido con los objetivos trazados, ¿no? Los objetivos. Por cierto, a la próxima clase vamos a ver las competencias, ¿ya? Entre, por objetivos y por las competencias por objetivos y por competencias. Diré el currículum, ¿no? El área de curricular por objetivos y por competencias, ¿ya? Entonces, pero ¿cómo evaluamos? Entonces, cuando ya tenemos toda esa información a través de su POA y ya conocemos un poquito la institución, ¿no? Es muy importante. Todo evaluador debería conocer la institución, por lo menos en su aspecto administrativo, ¿no? Como también en sus planes de estrategias, ¿no? A partir de ahí convocar a todos, ¿verdad? Inclusive hasta al portero, ¿verdad? De toda la institución, ¿no? Dependiendo del momento, qué es lo que necesitamos, ¿no? Cuando digo hasta el portero, cuando esa es una evaluación muy profunda, institucional, todos, desde el rector o desde el director hasta el portero o hasta la seguridad, a todos, ¿verdad? O cuando es más, diremos, académico, solamente la academia, entonces invitará a todos los docentes y directores, ¿verdad? O el director o la directora. Entonces, a partir de ahí se hace una gestión, ¿no? Y para hacer gestión de evaluación, entonces hay que tomar estas, como se dice los pedagogos, FODA, ¿verdad? No joda, sino FODA. Entonces, la F dice fortalezas. ¿Y qué es una fortaleza? La fortaleza son todo lo que nosotros, o sea, todo lo que el docente, toda la institución, ¿no? ¿Qué fortalezas tiene? ¿No? En otras palabras, tiene que ver esto con las competencias, ¿verdad? ¿Qué competencias tiene, no? Y aquí yo puse interno. Las fortalezas son internas,
es como, sí, algo interno de la institución. ¿Qué tienes? Si es un instituto, por decir, el instituto, mi pregunta es, ¿el instituto es propio o está en alquiler o está en anticrédito? Y dice el patrocinador, qué sé yo, o el director o el rector, dice, no, la institución es propia, el terreno está a nombre de la institución, a nombre del instituto. Eso es propio, es una fortaleza. No están preocupados en alquilar, ahora, ¿dónde está el dinero del alquiler? No, es algo propio. Entonces, una fortaleza muy importante. Otra de las fortalezas también podemos decir, a ver, ¿quiénes trabajan? Los educandos, los profesores. Tienen títulos académicos, tienen su currículum reconocido por el Estado, por el gobierno, son licenciados, son profesores, ¿qué son? Entonces, sí, tienen títulos, todos tienen su improvisión nacional. Ah, es una fortaleza, ¿verdad? ¿Y tienen pertinencia? Sí, tienen pertinencia. Cada cual está con su especialidad. Aquel lindo. Esas son las fortalezas, ¿no? Entonces, es reconocido por el gobierno, tiene resolución ministerial o tiene personería jurídica. Sí, esa es otra fortaleza. Y en la infraestructura también, ¿no? Las aulas son adecuadas, ¿no? No se olviden que cada estudiante tiene que tener un espacio de 2 metros por 2 metros, vamos a decir, es un espacio, su pupitre y alrededor. Son realmente, cumplen con todos esos espacios adquiridos como se pide, sí, es otra fortaleza, ¿verdad? Y podemos conseguir N fortalezas de una institución, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando, por decir, está en alquiler? Entonces, no es una fortaleza, es una debilidad, ¿verdad? Entonces, las fortalezas y las debilidades son internas y las oportunidades y amenazas son externas, ¿correcto? Entonces, y podemos conseguir así en una institución. Pero eso, ¿de dónde saco yo las fortalezas? Es cuando reúno, por decir, a todo el personal académico, y si vale también administrativo, ¿no? Al administrador, vamos a decir, para hacer una evaluación institucional, entonces pregunto al administrador, ¿no? ¿Es propia la casa o el ambiente y todo el instituto? Sí, entonces sería una fortaleza. Y si dice que no, aún no tenemos nuestra personería jurídica, es una debilidad. Anotamos aquí, no tiene personería jurídica. El espacio no es propio, está en alquiler, se anota acá. Es un listado hacemos, ¿verdad? ¿No? ¿Y qué son las oportunidades? ¿Qué serán las amenazas? Quizás alguien puede decir qué serán las oportunidades. De antemano ya les digo que aquí es algo externo, que tiene que ver algo externo. Ya. Las oportunidades son todo lo que te rodea a la institución, ¿no? Todo lo que tú puedes hacer, ¿verdad? El instituto está, no hay más institutos, por decir, alrededor. Tú eres, o sea, la institución, el instituto es el único que está ahí, en esa zona, ¿no? Vamos a decir Sopocacho, El Alto, no sé, en la zona 16 de julio, es el único instituto que existe, por decir, ¿no? Entonces, y ve que es una oportunidad que el instituto puede hacer su propaganda, su publicidad, ¿no? Esa es una oportunidad, ¿no? El tratar de proyectarse, ¿verdad? El ser referente, por ejemplo. Bueno, esta institución va a ser referente.
aquí vamos a enseñarles a los jóvenes en este instituto, en nuestra especialidad, por decir, entre comillas, especialidad, vamos a hacer, nuestro fuerte va a ser, por decir, matemáticas. Y es un referente. ¿Se acuerdan que hay, por ejemplo, en el Prado o en la ciudad, aquí mismo en el Alto también creo que sí, se ve una publicidad donde dice, para ingresar a la universidad, aprenda matemática, para no sé, X carrera, y actualícese joven o señorita, y, y punto. Visítenos al instituto, y el instituto dice, ¿usted quiere actualizarse? Entonces aquí contamos con estos docentes especialistas en, qué sé yo, en matemáticas, en álgebra, no sé. Entonces, pero usted tiene que pagar tanto y usted se va a actualizar. Entonces el joven dice, muy bien. Y de pronto eso va en testimonio y dice, sí, realmente ahí te enseñan. Yo ingresé ahí y pude aprobar el preuniversitario, el prefacultativo, el preuniversitario, ¿no? Para entrar a la carrera de ciencias puras, por decir, ¿no? Entonces, tuve que actualizarme ahí, porque en el colegio no lo aprendí. Entonces el joven se actualiza. Ese instituto, esa academia o sí, tiene ha podido interpretar como una oportunidad en ser referente, ¿no? Lo ha tomado como un referente. Entonces, pero de estas oportunidades, ¿a quiénes socializamos? A ese grupo de personas, al conjunto sí, del personal del instituto, ¿no? Ellos mismos dicen, pero nosotros podemos, nuestro fuerte es esto, ¿no? Interpretar la realidad o hacer política, no sé. Entonces, ese es nuestro fuerte. Y de por sí mucha gente dice, váyase a ese lugar, a ese instituto. Por ejemplo, una de las oportunidades que ha tenido, al menos creo que hasta ahora sigue, pero ha sido yo creo que muy, muy, muy vigente y muy fuerte por la década de los 80 del anterior siglo, ¿no? 1980, 70, 80, 90. La escuela, ¿qué se llama? Pues esto que está en la autopista, más o menos ¿cómo se llama esa zona? Chixcala, creo que es la escuela Pedro Domingo Murillo. ¿Alguna vez han escuchado? ¿Sí? Bueno, la escuela Pedro Domingo Murillo es un referente. Todo técnico que salga de ahí es buen profesional, ¿no? Sea electricista, mecánica, automotriz, no sé. De pronto, al menos por los años 80, 90, era un instituto referente. A quien sea, cualquier joven, tú quieres ser capo, por decir, en mecánica, automotriz o electricidad, váyase a la escuela Pedro Domingo Murillo, muy reconocido. Es como la gente. ¿Por qué? Porque este instituto ha tomado como referente. Y es más, y terminas de esta escuela, directo te vas a trabajar. Entonces se ha vuelto en un referente. Esas son las oportunidades que todo instituto debe descubrir. ¿Qué aprovecho de afuera? Pero esta amenaza es como viceversa. La institución o el instituto está en medio de otros institutos. Esas son amenazas. Esas son amenazas que tu instituto, si no te mueves, si no confrontas, si no articulas, si no analizas bien, puede fracasar el instituto. Eso sería una amenaza. Entonces, todo eso se hace una gestión de evaluación al término de un año, se puede evaluar de esta manera. Entonces, la evaluación no solo es en el aula, sino también como profesionales, se puede evaluar eh, institucionalmente X institución, ¿no? Muy bien, si tenemos alguna pregunta, hasta ahí. ¿Sí? ¿No? ¿Qué dicen ustedes?
Ya, muy bien. Yo creo que hasta aquí hemos tenido las clases. Si no hay más preguntas, el próximo, nos vemos el próximo sábado. Y no sé qué les ha parecido a las 6 de la mañana. Y siempre yo paso clases así, ¿no? En la mañanita es mejor, con la mente abierta, después de un descanso. Y aprendemos entre todos. Para mí es muy bueno. Entonces, nos veríamos la próxima clase a las 6 de la mañana, el próximo sábado. Yo creo que sí, licenciado, buenos días. Yo pues, sí, sí he entendido, he escuchado atentamente y sí, digamos, hemos también aprendido algo, ¿no? Cómo es el conocimiento y eso, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Ya entonces en la próxima clase a las 6 y tratemos siempre de hacer un esfuercito, levantarnos temprano, ¿verdad? Además, nosotros los universitarios, los docentes, tanto estudiantes, es mejor que tener ese hábito, ¿no? De poder estudiar. Qué mejor así virtualmente también, ¿no? No estar yendo a las 6. Yo sé tener clase a las 6 de la mañana, pero era presencial. Entonces uno tenía que levantarse a las 5 de la mañana o 4:30 para ir a pasar clase a las 6, ¿no? Y varias asignaturas o materias en mi vida universitaria también tenía clase a las 7 en punto, ¿verdad? Igual, pues era motivo de levantarse a las 5, 5:30 y ir. Pero en cambio acá podemos pasar clases solamente levantándonos de la cama y poquito de aseo y ya estamos ahí, ¿no? Con un cafecito, ¿verdad? Entonces, nos toca solamente 2 clases más. Y por favor, entonces la próxima sería ya la tercera, después cuarta. Conmigo hasta ahí les acompañaría. Y si hay algo más que argumentar, quizás una clase más podemos hacerlo, pero 2 clases más, ¿no? A partir de ahí. Muy bien, ha sido un gusto compartir con todos ustedes. A ver, también esto se está grabando y es probable que lo pasen ya no depende de mí eso, sino depende del coordinador de posgrado, entonces, para un informe. Muy bien, ha sido un gusto compartir, muy buenos días, no quisiera perjudicarles, seguramente nos vamos al trabajo también. Muy buenos días, hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado, licenciado. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo, un gusto, Hasta el próximo, licenciado. muy bien. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.